Vamos a empezar este video abriendo Dogwing en su versión 3.0, que es el programa que estamos usando para este diseño. En esta ventana seleccionaré el formato A4 para diseñar un esquema libre con alimentación en baja tensión. Clic en OK y luego este mensaje. Siempre tome en cuenta lo que dice este mensaje. Clic en aceptar y ahora ya estamos en la primera pantalla de Dogwing. Hago esto para aquellos que recién ven este video. Hay dos videos más anteriores donde se explica la instalación y descarga de Dogwing y la configuración del punto de alimentación o suministro de nuestro diseño. En la parte superior de este video pueden ver los enlaces, los cuales también se encuentran en la descripción de este video. Ahora te voy a mostrar cómo configurar el cable o conductor que usaremos en nuestro diseño. Los conductores o cables son los que nunca deben fallar. Ese es un objetivo de toda instalación. Por eso, en este video aprenderemos las recomendaciones que las normas nos indican para que esto se cumpla y veremos cómo se aplica en un diseño. Vamos al menú principal del programa y dentro de la pestaña de archivo seleccionamos la función para configurar el prototipo. Aquí por defecto se tiene la configuración del circuito con todos los valores que pueden ver por defecto. En la pestaña circuito vamos a ver la parte correspondiente al dimensionamiento del cable de acuerdo a la norma que se indica. En este caso es la UNE 20460. Las partes o rectángulos superiores se han explicado en el video anterior. La norma UNE 20460 es una norma española y es la más completa para diseño de instalaciones eléctricas en baja tensión. Su información establece recomendaciones para la temperatura ambiente y correcciones, resistividad térmica del terreno para instalaciones subterráneas, agrupamiento de circuitos, cantidad de conductores, variaciones de condiciones de instalación y métodos de instalación. Luego, si abrimos la ventana desplegable de esta opción, podemos ver las demás normas. La primera es la CEI 64-8, que es una norma antigua para instalaciones en baja tensión. Luego se tiene la norma IEC 60092, que es una norma para instalaciones eléctricas de baja tensión en embarcaciones, en barcos. Luego está la norma IEC 60364, que indica los requisitos para la verificación inicial y la prueba periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión. Y finalmente, la norma BDE 298, que es una norma alemana para el uso de cables y líneas en sistemas eléctricos de edificios. BDE, traduciéndolo al español, significa Federación Alemana de Industrias Electrotécnicas, Electrónicas y de Tecnología de la Información. Las siglas IEC como CEI son las mismas. La primera es en inglés y se refiere a la Comisión Internacional de Electrotecnia, y la segunda está en español y significa lo mismo. Muchas de las normas españolas usan de base las normas IEC con algunas adecuaciones a su realidad y sociedad, cambiándole las siglas de IEC por UNE. Luego tenemos el rectángulo de los valores para la protección de personas. En toda instalación desde hace varios años se han desarrollado cálculos y se están tomando en cuenta de forma muy exigente la seguridad de las personas, y en ello influye mucho la tensión de paso y la tensión de contacto. En este caso, la tensión de contacto es de 50 voltios como máximo. Este valor está indicado en la norma IEC 60479. La resistencia de la puesta a tierra o del pozo a tierra es un valor que busca proteger a las personas de contactos con elementos energizados, ya sea por deterioro del aislamiento, que siempre va a ocurrir, o por altas corrientes producidas por una falla en el circuito, que también son posibles. Este valor máximo está estipulado en la norma IEEE 80.
En algunos lugares, como el nuestro, se establece como máximo el valor de 25 ohmios, pero las puestas a tierra o los pozos a tierra se van deteriorando con el tiempo, lo cual se nota en el aumento de esa resistencia. Valores altos de la resistencia de la puesta a tierra pueden llegar a ser semejantes al de una persona y por lo tanto las fugas de corriente pueden ser perjudiciales o agresivas. Por lo tanto, ese valor de la puesta a tierra debe ser de un valor pequeño para que dure 1 o 2 años antes de alcanzar el valor máximo permitido. En este caso, por defecto, el valor de la resistencia de la puesta a tierra es de 5 ohmios, lo cual es un valor bueno. Este valor puede cambiarse en función de las mediciones de resistividad del suelo, pues pozos a tierra con resistividades altas demoran en envejecer, pero requieren de un alto costo para lograr valores de resistencia muy bajos. Luego tenemos el máximo tiempo de actuación del sistema de protección. Cuando se pone en servicio o se pone en funcionamiento un circuito o una instalación, que puede ser una casa o cualquier otra edificación comercial o industrial, se debe tener en cuenta que este circuito, en el punto de alimentación o en el punto de suministro, debe tener un elemento de protección que permita desconectar el circuito si se presenta una falla. De esa forma, se evita que la falla que se ha producido en nuestro circuito se traslade al resto de la instalación, o sea, al sistema, perjudicando a otros circuitos, que son otras edificaciones o instalaciones. Estos elementos de protección demoran en actuar. Actuar significa que deben desconectar al circuito de la fuente de tensión o desconectarlo del sistema. No hay nada en este mundo instantáneo aún. Ningún elemento o equipo de protección es instantáneo. Con los avances de la tecnología son más rápidos, pero hasta ahora no pueden actuar en el momento cero. En media tensión, por ejemplo, hay interruptores que actúan en 80 milisegundos, que equivale a 0.08 segundos. En este caso, el tiempo asignado por defecto por este programa es de 0.4 segundos, que equivale a 400 milisegundos. Recuerde esto, como estudiante o profesional, los tiempos de actuación de un componente o sistema de protección se expresan en milisegundos. Este tiempo, además, depende de cómo estén configurados los equipos de protección del sistema. Pero nosotros no lo sabemos, así que los dueños del sistema son los que deben indicarnos cuál es el máximo tiempo que debo configurar en el punto de alimentación para que el sistema se mantenga protegido de una falla en nuestro circuito. Las empresas que administran los sistemas eléctricos de cada localidad y país deben proporcionar ese tiempo máximo de actuación y luego modificarlo en esta celda del programa para poder ejecutar nuestro diseño. Debajo tenemos el rectángulo de la temperatura para la instalación. Todos los conductores, como los tableros o cuadros, como aquí se les llama, dependen del valor de la temperatura del medio ambiente donde se instalan y donde van a operar. Los conductores y todos los materiales tienen un valor de resistencia que depende de la temperatura en la cual se encuentran. Al subir la temperatura, la resistencia de los materiales sube. Al bajar la temperatura, la resistencia de los conductores baja. Es una relación directamente proporcional. Por eso, los superconductores solo son posibles a muy bajas temperaturas. Los catálogos y especificaciones de los fabricantes de conductores y cables indican el valor de la resistencia, pero para temperaturas de 20 grados centígrados. Cualquier otro valor debe ser calculado para determinar el valor de la resistencia del conductor aplicándole un factor de corrección. Y con ese valor de la resistencia, determinar la máxima capacidad de corriente que puede circular por ese conductor. En este programa, Dogwin realiza ese ajuste, calcula ese factor de corrección
y seleccione el conductor más adecuado para la temperatura ambiente. Pero este valor de la temperatura ambiente debe coincidir con el valor de la temperatura ambiente que se indica en el cable de baja tensión, porque el programa en esta versión no actualiza esos datos de forma automática. Así que es recomendable considerar en esta ventana de configuración el valor de 40 grados como temperatura máxima del medio ambiente para toda la instalación. Ahora que hemos modificado esos valores, hacemos clic en aplicar para que se guarden en la configuración que vamos a usar. Si hacemos clic en cable de baja tensión para acceder a su configuración, podemos ver que la temperatura ambiente es de 40 grados, similar al que acabamos de configurar en nuestro circuito. En esta ventana de configuración se debe indicar los datos de cómo será instalado el conductor y si éste tendrá circuitos adyacentes, los cuales influyen en la capacidad máxima de conducción de corriente de los cables. Por ahora vamos a dejar los valores por defecto para usarlos en nuestro primer ejemplo y luego los cambiaremos para ver otras variables y cómo influyen en nuestro diseño. Pero nos vamos a centrar en el segundo rectángulo de configuración. Aquí tenemos 3 datos que debemos revisar antes de iniciar nuestro diseño. El primero es la temperatura ambiente. Si modifico este valor hacia arriba o hacia abajo, el factor de corrección por temperatura se va a modificar. En la parte inferior de esta ventana puede ver ese valor. Por ahora está vacío, pero observe. Si pongo 50 grados y hago clic en el factor K de corrección, el valor K sub T se modifica a un valor diferente de 1. Si en lugar de 50 pongo 20, el valor de corrección por temperatura se modifica a un valor opuesto. Con esto comprobamos que la corrección por temperatura lo hace el programa y podemos acceder a esos valores si lo necesitamos. Luego se tiene la relación entre la corriente que va a circular por el circuito y la máxima capacidad de corriente del conductor. Este valor por defecto es de 1.3 en este programa, que me indica que la capacidad de corriente del conductor es 30% más que la máxima corriente que va a circular por el conductor, lo cual me indica que la instalación está dimensionada de forma segura. Podemos bajar o subir ese porcentaje de acuerdo a las indicaciones de las normas legales al respecto en nuestra localidad. En nuestro país, por ejemplo, la norma nos indica que el conductor debe funcionar al 80% de su máxima capacidad de corriente, lo cual me indica que debe ser 25% mayor que el valor máximo de la corriente que circula por el circuito. Así que cambiaré el 1.3 por 1.25. Finalmente, tenemos el porcentaje de la máxima caída de tensión, que representa el porcentaje respecto a la tensión nominal que debe bajar esa tensión. En este caso es de 4%, pero en algunos casos es otro valor. En nuestro medio, por ejemplo, es de 5% como máximo, así que lo dejaremos con el 4% por ahora. Con esto ya tengo todo configurado, así que haré clic en aplicar. En el próximo video hablaremos de las formas de instalar los cables y cómo influyen en el diseño de una instalación. Hasta pronto.